Señor, porque nos ha permitido estar en este lugar. Gracias al Señor porque nos ha dado otra oportunidad más de poder estar vivos, de poderle glorificar y de poderle adorar. En esta mañana quisiera que estuviésemos ubicados en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. Y leemos bajo la dirección del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tiene como subtítulo El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Amado Dios y eterno Padre Celestial, en esta mañana cuando nos llegamos delante de tu presencia, Señor, con acciones de gracia, queremos glorificar, honrar y adorar tu poderoso y soberano nombre, Dios. Cuando hemos venido desde diferentes lugares de esta ciudad, Señor, con un corazón dispuesto a buscar tu presencia como tu pueblo, Señor, como ese remanente fiel, queremos agradecerte por habernos apartado del mal, por habernos quitado toda piedra de tropiezo que el enemigo haya querido colocar en el camino para que impida que nosotros estuviésemos en este lugar, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú trayendo a los hermanos que vienen bajo tu protección y tu cuidado, Señor. Envía ángeles que guarden su salida y su entrada, Dios Todopoderoso, que puedan llegar en este lugar y que puedan también regocijarse juntamente con nosotros, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te queremos dar lo mejor de lo que tenemos, Señor. Nuestro tiempo y nuestra disposición a tu servicio en este lugar, Dios. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Toca nuestros corazones de una manera muy especial, Señor. Habla nuestra vida conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito para con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, en el cual usted se goza y tiene complacencia. Amén. Alabaré a mi Señor, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Dios Padre eterno. Tú nos has creado por amor. Te adoramos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Alaba a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alábale, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya,
amén. Alaba a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alábale, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Si vamos a aplaudir, aplaudamos más fuerte al Señor. Así como le estamos alabando, también debemos entender que solamente a través de Él hay poder. Hay poder para salvarnos, hay poder para sanarnos, hay poder para limpiarnos. Y solamente ese poder lo tiene nuestro Salvador, porque Él fue el quien murió por nuestros pecados.
sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres el salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé el salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Gracias, Señor. Gracias por haber muerto en mi lugar, Dios. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a pagar el precio que me tocaba pagar a mí, Señor. Gracias por ese glorioso intercambio. Gracias por esa entrega, por ese amor, por esa misericordia para con cada uno de nosotros. Solamente a través del poder de nuestro Salvador Jesucristo y de su glorioso intercambio es el por el cual podemos llegar delante de tu presencia, Señor. Porque estábamos apartados de tu presencia, Dios, pero tu Hijo Jesucristo nos acercó nuevamente a ti, Padre. En tu Hijo amado Jesucristo, el cual pagó por mi pecado, el cual se hizo hombre, se despojó de sus vestiduras para llegar a esta tierra y ser hombre como nosotros y morir por los hombres. Por eso queremos agradecerte en esta mañana, Señor. Aunque nuestras palabras se queden cortas delante de tu presencia, delante de lo que tú mereces, Señor, queremos darte de lo mejor que tenemos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz, pues cargó mi maldad sobre
por la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida en obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó. Y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Gracias, oh Dios. Y en esta mañana, cuando estamos nuevamente delante de tu presencia, oh Dios, cuando reconocemos nuestras fallas, cuando reconocemos que te hemos fallado, Dios, cuando reconocemos delante de tu presencia que somos infieles, Señor, y que aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel para con nosotros, que aunque nosotros te hemos fallado, Dios, tus misericordias en nuestras vidas se renuevan todos los días, y por eso te agradecemos, Dios, porque ¿con qué pagaremos? Si lo que nosotros pudiésemos hacer en esta tierra, nunca hubiésemos podido pagar por nuestro pecado, Señor, y menos para salvar a otras personas. Pero tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mi lugar, Señor. Cuando no merecía ser azotado, cuando no merecía ser escupido, ser golpeado, ser maltratado, ofendido, Señor.
Cuando todo eso lo merecía yo, Dios, aún así en tu infinito amor y en tu infinita misericordia lo diste por el precio de mi pecado. Y cuando recuerdo esa escena a veces que vemos en la Biblia, la crucifixión de nuestro Salvador, poniéndonos a analizar, a reflexionar en todo lo que tuvo que pasar siendo Dios y morir en mi lugar, es una muestra de amor que no tiene comparación. Es el amor más genuino que podemos encontrar en toda la faz de la tierra, porque tú nos has amado a nosotros, Señor, y por eso queremos agradecerte en esta mañana. Y por eso queremos adorar tu nombre, Dios, porque tú nos has amado primeramente a nosotros. Por eso recibe esta ofrenda humilde, Señor. Nuestras vidas como ofrendas agradables delante de tu presencia, Señor. Nuestro servicio, nuestra adoración para tu gloria, Dios. Reconociendo que tú fuiste quien le diste sentido y propósito a nuestras vidas, Señor. Reconociendo que cada día tú encaminas nuestra senda, Señor. Tú cada día nos encaminas por tu senda de justicia y de verdad. Y creemos en tu palabra, Señor. Creemos en tus promesas de que tú nos guardas, Padre Celestial. Y creemos que pronto estaremos juntamente contigo, Señor. Y que pronto te estaremos adorando por la eternidad, como así tú lo quieres, Dios. Que es una adoración agradable delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ella, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Gracias, Señor. Así como lo dice la última estrofa de este coro, ¿con qué podemos pagarte, Señor, ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mi pecado? Ni con todo el oro del mundo, ni con toda la plata del mundo, Señor, pudiésemos pagar ese precio, Dios. Pero ya tú pagaste nuestro precio. Ya tú te entregaste a sí mismo por mi pecado.
por el pecado de muchas personas que andan en la calle, muchas personas que andan en las tinieblas, que no comprenden que después de esta vida viene la vida eterna. Que solamente en este mundo estamos disfrutando tan solamente de unos años, pero que no comprenden que la eternidad es para siempre, Señor. Que no comprenden su situación de pecado, que no comprenden que andan en las tinieblas divagando como ovejas que no tienen pastor. Queremos ser sensibles a tu voz, Dios. Queremos ser portadores de tu gracia, Señor. Queremos ser instrumentos agradables en tu mano para que tu nombre sea esparcido hasta los confines de la tierra, Señor. Esa es nuestra ofrenda humilde, Señor. Entregarnos por causa de las buenas nuevas de salvación, por el evangelio de salvación que cambia vidas, el evangelio de salvación que cambia familias, el evangelio de salvación que cambia naciones, Señor. Y creemos que ese evangelio es Cristo Jesús, que solamente a través de Cristo Jesús llegamos delante de tu presencia, Señor. Y que ese sacrificio hace más de 2000 años en la cruz del Calvario es nuestro referente, es nuestro modelo a seguir, Señor. Que aun siendo Dios no le importó despojarse de su vestidura y volverse hombre. Y nosotros, cuánto más que somos solamente creación tuya, Señor, que somos tus hijos, cuánto más debemos estar más sensibles a tu voz, Señor, sensibles a esa encomienda que nos dejó nuestro Salvador, de que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones y que los bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que tú nos has mandado, porque tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibe la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Hermano, siempre tengamos esto presente. De pronto nosotros no podemos hacer nada. Dios no necesita nada de nosotros. Él quiere de nosotros obediencia. Y Él quiere
que así como Él se entregó por nosotros, nosotros también tuviésemos esa misma compasión por las personas y nos pudiésemos entregar por amor a las personas que no conocen el Evangelio. Ustedes no saben a veces lo triste que pone a uno cuando uno escucha noticias en Medio Oriente y escucha personas que han muerto por causa del Evangelio. Y eso debe cada día motivarnos, instarnos más a predicar al Señor, así sea a cuesta de nuestra propia vida. Así nuestra vida no tenga beneficios, no tenga confort, no tenga bienestar, pero siempre y cuando sea para la obra del Señor. Yo sé que el Señor nos dice: en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y esa también debe ser nuestra convicción y nuestra confianza, de que aunque nosotros podamos perder la vida terrenal, debemos estar confiados de que estaremos con el Señor. Y ese es nuestro mayor regalo, estar delante de Dios. Dios les bendiga, hermano. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con el tiempo de las ofrendas. Vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 96, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Libro de Salmos, capítulo 96, versículos 7 y 8. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Oremos, hermanos. Antes de orar, hago la aclaración: las bandejas plateadas para las ofrendas locales del templo, el cofre color ocre para las ofrendas decolorados, la ofrenda misionera. Soberano Padre Celestial, gracias te damos, Dios. No tenemos cómo agradecerte y cómo pagarte, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Dios. De esta manera, Señor, queremos darte la gloria y la honra, Señor, solo a ti. Porque eres tú, Señor, quien nos sostienes y nos das todas las cosas cada día, Padre. Te pido, Señor, que por favor, tú en este momento, Señor, seas tú recibiendo estas ofrendas que traemos a este lugar, Señor, a tus atrios, Dios, como olor fragante delante de ti, Señor, porque queremos honrarte con lo que tú nos das, con nuestros recursos económicos también, Señor. Que seas tú bendiciendo, Señor, nuestras finanzas, nuestros recursos, nuestros negocios, nuestros empleos, nuestros trabajos, Dios, para que en la medida que tú nos das, nosotros sigamos dando, Señor, generosamente, con un corazón cada vez más parecido al tuyo, Señor. Porque tú eres, Señor, el ser más generoso, Señor, que te entregaste a ti mismo, entregaste tu propia vida por amor a nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios, a dar con la misma generosidad y la misma compasión, viendo la necesidad en la vida de los otros. Señor, sé tú supliendo para cada necesidad en este lugar, para el audio, para las misiones en Colorados, para cada cosa que se necesita para el funcionamiento de este culto, cada domingo, cada miércoles, Señor. Los recursos, Señor, para la familia del pastor, los recursos para cada uno de nosotros, Señor, y para ayudar también, Señor, a los más necesitados dentro de esta congregación, Señor. Ayúdanos, Dios, a dar cada día más y ser bendecidos cada vez más por ti. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar a ofrendar, hermanos. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Y así contribuyendo
el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy. El que da para Dios, como el sol brillará, como el sol brillará, como el sol brillará. El que da para Dios, como el sol brillará, y el Señor le recompensará. Da y Dios dará con alegría, da y Dios dará. Da y Dios dará con alegría, da y Dios dará. Da y Dios dará. Da y Dios dará. Para el culto de hoy vamos a estar leyendo el pasaje de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo de 8 al 12. Hermanos, antes de leer el pasaje, vamos a dar los anuncios generales de las actividades de la iglesia para recordar, para los que ya sabemos y para las personas que nos acompañan hoy. Antes quiero dar la bienvenida al chico que nos acompaña con la hermana Eva. Bienvenido a este lugar, esperamos que sea de bendición para ti. Vamos entonces a recordar las actividades de la iglesia de cada semana. Domingos 9 de la mañana, escuela bíblica para líderes, aquí en el templo. Domingo 10 de la mañana, culto congregacional, aquí en el templo. Tiempo devocional de martes a sábado. Plataforma de Zoom, cada uno desde las casas. Nos reunimos de 6 a 6:30 de la mañana para el tiempo devocional. Reunión de mujeres, martes 7 p.m. Esta semana tenemos reunión de mujeres, 7 p.m. aquí en el templo. Reunión de hombres la próxima semana a las 7 p.m. aquí en el templo. Miércoles, reunión de oración o culto de oración, 7 p.m. en este lugar. Y el grupo familiar, en este momento tenemos 2, pero está por definirse la continuidad de los 2 grupos en fecha y hora. Evangelismo, sábado 3 p.m., lugar Barrio Colorados. Reunión de jóvenes, sábado 5:30 aquí en el templo. Dentro de 15 días, reunión de jóvenes, 5:30 en este lugar. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al momento de la predicación, la exposición de la palabra, y vamos a leer entonces Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 12. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 1, del 8 al 12. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oremos en este momento por nuestro predicador el día de hoy, nuestro hermano Marcos, y por el tiempo de la predicación. Soberano Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento por la vida de nuestro hermano Marco. Gracias, Señor, porque tú lo has traído a este lugar, Señor, también para que él y su familia sean de bendición para cada uno de nosotros, para servirte, Señor, y para dar gloria a tu nombre a través de este don, Señor, este llamamiento que tú le has dado de exponer tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú, Señor, eres quien lo motiva, Señor, a servirnos de esta manera, Señor. Te pedimos que en este momento, Señor, tú traigas bendición a cada una de nuestras vidas por la palabra que tú le has dado, Señor, por este tiempo que él ha dedicado, Señor, para poder bendecirnos como congregación, Señor. Bendice su familia, bendice sus finanzas, bendice su hogar, Señor. Edifícale conforme, Señor, a tu buena voluntad a cada uno de los miembros de su hogar, y que esta predicación en esta mañana, Señor, podamos todos llevar tu palabra en el corazón y que sea, Señor, para seguir, Señor, constituyendo nuestra vida conforme a tu imagen. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios por estar en este lugar con ese deseo de alabar su nombre. Realmente es un privilegio para nosotros. ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? Es un privilegio para nosotros poder compartir juntos como hermanos y en mi caso de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Ya sé que es una gran responsabilidad, teniendo claro como el libro que escribió Sujel Michel, que dice, delante de Dios, de parte de Dios. O sea, nosotros tenemos que enfocarnos realmente en eso. Traemos un mensaje de parte de Dios, pero Dios está aquí delante de nosotros, escuchándonos. Por eso debemos enfocarnos bien en lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Y para ello vamos a estar leyendo Romanos 1, 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El mensaje que traigo en esta mañana lleva por título El poderoso evangelio. Y cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, nosotros entendemos lo que realmente es el evangelio, pero también hay personas que militan con el Señor y en muchas oportunidades o algunos no saben realmente lo que es ese poderoso evangelio del Señor. Una de las, digamos así como requisitos, un requisito en la IBI, en la Iglesia Bautista Internacional, es antes de ser aceptado como miembro, tiene que dar lo que es para él un concepto de lo que es el evangelio. Y yo le pregunto, sin que responda, ¿qué es para usted realmente el evangelio? ¿Qué ha sido para usted ese evangelio? ¿Sabes qué? Hay personas que están dentro de las iglesias, se creen cristianas, se creen que están viviendo bajo la palabra, pero realmente están apartadas del evangelio de Dios. Primero, nosotros debemos tener claro lo que es el evangelio. Si nosotros entendemos estos dos versículos, o lo que Pablo nos dice, o el Señor a través de su palabra, en estos dos textos,
vamos a poder entender realmente qué es el cristianismo y cuál es la verdad en la que nosotros estamos viviendo. Primero, el apóstol Pablo, como punto número 1, dice, porque no me avergüenzo. La vergüenza. ¿Qué es realmente la vergüenza? Según la palabra de Dios. Nosotros conocemos la vergüenza, es cuando sucede algo en nuestras vidas que nos sentimos apenados, pero la palabra vergüenza no solamente en la Biblia habla de ser apenado por algo. La palabra vergüenza en el hebreo, ¿por qué en el hebreo? Porque siempre ha tenido esa misma connotación o ese mismo significado. Esbos significa que el vocablo tiene matices en condiciones o sentimientos de sentirse inútil o inferior. No solamente apenado, sino también se siente inútil o inferior. Cuando el apóstol Pablo está hablando de que no se avergüenza del evangelio, no solamente está hablando de que se apena, sino que también no se siente inútil. Y nosotros podemos ver o imaginarnos esto. Usted lleva un mensaje a una auditoría, a un auditorio, el cual no es bien recibido. E incluso hay personas que lo tienen como un chiste de tirar tomates, pero imagínese que a usted no es un chiste, sino que realmente le tiran un poco de tomates por el mensaje. Al hermano Álvaro lo invitaron a dar una charla sobre medicina en un auditorio y no cayó bien. Es un ejemplo. No voy a decir que el hermano no dio la charla bien. Y no cayó bien el mensaje. La charla no le gustó a la gente, aunque les hablaba de la verdad, explicando con la medicina lo que es cierto, y la gente empezaron a pitarlo, a gritarlo, e incluso cuando iban saliendo del pasillo, algunos le tiraban las batas y lo golpeaban y todo eso. Imagínense ese escenario. Pasa un mes y le vuelven a decir al hermano Álvaro, necesitamos que traiga una charla sobre este tema. ¿Qué diría el hermano Álvaro? Para allá, con esa gente, sí, en la misma universidad, con los mismos médicos. Difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el escenario no se dio tal vez como él quería o como él quería que recibieran el mensaje, llevando una verdad, explicando algo. Resulta que el apóstol Pablo le sucedió lo mismo. Y no solamente que lo pitaron, sino el apóstol Pablo era una de las personas menos indicadas para decir, no me avergüenzo del evangelio. El apóstol Pablo fue preso en Filipo por predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo fue burlado en Atenas. El apóstol Pablo, así como nosotros lo conocemos, fue dado por muerto incluso. En Corintios fue tratado como un imbécil, como que no tenía sabiduría, como que no tenía conocimiento. Y en Jerusalén fue tratado como un blasfemo. Y el apóstol Pablo, en pocas palabras, no tenía un buen escenario para predicar la palabra de Dios. Sin embargo, ese mismo apóstol Pablo escribió en Romanos después de haber vivido muchas cosas, porque Romanos no es la primera carta que escribió Pablo. Se cree que pudo haber sido Filipenses, otra carta, pero Romanos no. Romanos fue una de las últimas cartas, si no la última, que escribió el apóstol Pablo, después de haber pasado por todo este escenario, después de haber sido apedreado, después de que tuvieron que haberlo sacado de una ciudad escondida para que no lo mataran, después que lo apedrearon y lo dejaron por muerto, y toda esta cosa, él todavía llega y escribe, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Cualquiera otra persona hubiese dicho, esto no es lo mío. Imagínese el ejemplo que le ponía del hermano Álvaro, que hubiese sido en su primera charla. Porque tal vez 20, 30 y en uno que lo piten, pues no pasa nada. Pero en su primera,
charla llega y le pasa todo esto. En su segunda también. Tal vez dice, no, realmente esto no es lo mío y comienza a tomar otra rama. ¿Sabes qué? Nosotros encontramos en la palabra de Dios que el Señor es quien nos fortalece para hacer el trabajo, que no se trata de mí realmente. ¿Y qué sucede? Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día hay personas que no evangelizan, hay personas que no predican. ¿Sabes por qué? Por vergüenza a no ser recibido bien ese mensaje. Imagínense en el caso del apóstol Pablo, que él siendo un judío, siendo digamos así, un maestro, un conocedor, teniendo tanta influencia en personas religiosas, ahora llegar a decir que el mensaje que ellos daban y lo que ellos estaban practicando y creían era incorrecto. ¿Cómo podía sentirse después de tanto tiempo con este tipo de personas e incluso con una buena relación con los romanos, luego llegar a predicar otro mensaje de lo que él hablaba? Eso es como que si usted llega y promociona un producto para, qué sé yo, para que no se le caiga el cabello. Y resulta que el producto estaba mal y a las personas se le cae el cabello. Usted ahora llega y dice, ahora sí tengo el verdadero producto. O sea, no tiene la credibilidad, no tiene la confianza tal vez, porque pudiera suceder que tampoco fuese el mejor producto. Pero ¿sabes qué? En el caso del apóstol Pablo, aunque lo trataban como lo trataban, no tenía el mejor escenario. Él decía, no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabes qué? Hoy en día muchos cristianos no predican la palabra por vergüenza. Es más, muchos cristianos que trabajan en sus trabajos, nadie sabe que es cristiano realmente por la forma de vivir. Y en el caso del apóstol Pablo, en la época y en el contexto que él estaba viviendo, no era nada suave como hoy en día. ¿Sabes qué? Los cristianos eran considerados una secta. Una secta, no eran considerados una religión. Es más, creían en ese tiempo que los cristianos eran caníbales. ¿Cómo así? Porque ellos partían el cuerpo de Cristo y pensaba la gente que ellos tenían esa mentalidad de ser caníbales. Y resulta que en medio de todo este contexto no eran bien vistos. Es más, el evangelio en ese entonces era sumamente peligroso para Roma. ¿Por qué? Y por supuesto para el cristiano de matarlo. ¿Por qué? Porque el emperador romano era considerado como una divinidad, era considerado un dios. Y cuando llega el evangelio, que comienza a hablar de un Dios único y verdadero, eso fue un gran peligro para Roma, por supuesto, pero también para los cristianos. De hecho, en Roma se aceptaban cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de religión, mientras que la persona se inclinara al emperador, al César. Si ellos se inclinaban, no pasaba nada. Podía creer en lo que quisiera. ¿Sabes qué? Hoy en día está pasando lo mismo. Estamos viviendo un mundo tan peligroso para el evangelio, para el cristiano, que es un mundo donde se aceptan muchísimas cosas con tal y usted se adapte y acepte todas esas cosas. Realmente así estamos viviendo hoy. Estamos viviendo un mundo donde la persona se ha adaptado a vivir, a aceptar todo lo malo que el mundo presenta. ¿Es así o no es así? Así estamos viviendo hoy en día. Y la palabra de Dios nos dice, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Resulta que hoy está sucediendo similar. Y esto que les estoy mencionando trajo una persecución fuerte a la iglesia primitiva. Esto fue lo que sucedió y por lo cual
hubo esa gran persecución a la iglesia primitiva. Y en medio de toda esa dificultad, en medio de todo eso, el cristianismo no paró realmente. Nosotros encontramos a ese apóstol de Jesús, apóstol del Señor, diciendo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Será que hoy en día hay personas que se avergüenzan de ese evangelio? ¿Será que tenemos personas hoy dentro de la iglesia que se avergüenzan de predicar la palabra de Dios? Aquí en el versículo 14 del mismo Romanos 1 dice la palabra de Dios: a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que están en Roma. El apóstol Pablo estaba pronto, estaba presto, estaba dispuesto y disponible, así como un buen misionero. DDT, dispuesto y disponible en todo tiempo. DDTT, dispuesto y disponible en todo tiempo. Así estaba el apóstol Pablo, dispuesto en llevar el mensaje justamente y precisamente a Roma, que era el imperio de ese tiempo, que eran los que gobernaban y a los que más le afectaba el mensaje del evangelio del Señor. Pablo, al decirle a los romanos que no se avergonzaba de llevar el mensaje del evangelio, era algo tan ilógico por todo lo que nosotros entendemos. Era algo quizás hasta tonto decirlo. ¿Por qué? Porque el mismo romano se consideraba único en su especie, único en su clase, único en sus religiones, único. Y resulta que el apóstol Pablo estaba mostrando era a un único Salvador y no era romano. ¿Y por qué yo le digo que era tan ilógico para un romano presentarle el mensaje de salvación o a Cristo como el Salvador del mundo? Porque resulta que Cristo era hijo de un carpintero. Nada de influencias políticas, no era ni romano, no tuvo poder político dentro de Roma y aún más allá, fue muerto con la peor de las muertes que tenía el imperio romano, colgado en una cruz por un romano. Y llegar luego a decir que traía el mensaje de salvación para un romano que había matado a ese que él iba a presentar, no tenía mucha lógica razonable. Pero sí tenía algo, que era que Cristo no solo fue muerto en la cruz, sino que resucitó al tercer día para vencer a la muerte. Y cuando nosotros vemos todas esas cosas, quizás no entendamos algunas de las situaciones que sucedieron en la iglesia primitiva, pero sí podemos entender lo que está sucediendo en la iglesia de Cristo hoy en día, la cual nos lleva el mensaje de salvación tal y como es. ¿Sabes qué? Muchas iglesias crecen hoy en día, pero realmente puede suceder o sucede como la iglesia en el Apocalipsis 3:20 que dice: he aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor. Si alguno oye mi voz, ¿sabes qué? Nosotros agarramos ese texto para evangelizar. Y sí, es buen texto para evangelizar, pero a las iglesias, porque ahí se está refiriendo a una iglesia, que el Señor está fuera de la iglesia. Y dice: yo toco la puerta de la iglesia. Si alguno oye mi voz, imagínese usted, ¿qué clase de evangelio estaban viviendo? Terrible la situación. Era un amigo, eso era un desastre, realmente. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Iglesias
sin Cristo realmente, hablando de un evangelio a su manera. Y nosotros hoy en día podemos entender ese tipo de iglesias, pero al mismo tiempo podemos entendernos nosotros mismos por qué no estamos presentando ese mensaje de salvación tal y como es. No, porque el apóstol Pablo era Pablo. Sí, Pablo era Pablo, pero usted es usted y también yo soy yo y somos cristianos y debemos dedicar nuestras vidas al Señor realmente. ¿Sabe qué? Hace un momento cuando Michael casi lloraba por un sentimiento que le dio grande, porque dijo que en el oriente morían personas por llevar el mensaje de salvación. Yo no sé si Michael vio el video esta semana. ¿Lo vio? No lo vio. Mataron 20 personas el Islam y mostraron un video donde decían que eran misioneros. 20 personas. Y nosotros, en la comodidad de nuestra casa, decimos, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y lo que yo siempre he preguntado y pregunto esta mañana, ok, está bien, no se avergüenza del Evangelio, pero preguntémonos si el Evangelio se avergüenza de nosotros, de cómo llevamos la vida realmente, de cómo servimos realmente a ese Evangelio. 20 personas muertas por el Islam por predicar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Y sabes qué? Hay personas que nos rechazan, pero no es la mayoría. Nosotros salimos a predicar y la gente respeta, la gente escucha, la gente atiende. Hay personas que le dicen, no, pase, siéntese, porque llegó un evangélico a traer la palabra de Dios. Aunque no aceptan, no reconocen y dicen creer a su manera, no tenemos tal tipo de persecución en esta zona. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? Y con esto entramos al punto número 2, que es el evangelio poderoso o el poderoso evangelio. ¿Por qué cree que Pablo no se avergonzaba del evangelio? Porque no me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Porque es poder realmente de Dios. Y el poder es una capacidad inherente que el Señor nos ha dado. ¿Capacidad para qué? Para llevar cualquier cosa a cabo. Poder en acción. No quiere decir que cuando hablamos de poder es que yo soy un poderoso. Yo tengo mucho poder. Es más, yo hablaba con uno que dice que es cristiano y decía, con la autoridad que Dios me ha dado, con la potestad que Dios me ha dado. Y yo decía, quieto, que la Biblia dice que es Jesucristo el que Dios le dio toda potestad. ¿Sí? A veces nos creemos poderosos, pero de otra manera. Esto resulta que es poder de accionar, capacidad que Dios nos ha dado. Por eso, ¿qué es realmente el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Responda alguien con unas palabras cortas, porque creo que todos sabemos qué es el evangelio. Si no le ha llegado a usted la noticia de salvación, quizás no sabe qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Las buenas nuevas, las buenas noticias. Realmente el evangelio es las buenas nuevas y las buenas noticias. Sin esas buenas nuevas no hay buenas noticias. Sin esas buenas nuevas, todas las noticias son malas para el hombre. Porque la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Dígame si no todas las noticias para ese hombre sin Cristo son malas. En cambio, para el hombre en Cristo o para el hombre que está viviendo en el evangelio o que estamos viviendo en el evangelio, esas buenas noticias convierten el resto de noticias en buenas también. E incluso
cuando son malas, nosotros entendemos que debemos alabar y agradar, bendecir, glorificar el nombre de Dios por esas noticias. ¿Es así o no es así? ¿No es así el evangelio que estamos viviendo? Si no es así, debería ser así. Esa realmente es las buenas noticias de salvación. El evangelio es poderoso porque es el evangelio de Dios. Vamos a leer aquí en Romanos, mismo en el capítulo 1, en el versículo 1. Muchos decimos el evangelio de Cristo, pero realmente es el evangelio de Dios. Es el evangelio que preparó Dios, ¿verdad? Entendiendo que Cristo también es Dios. Con esto no quiero decir que es menos, pero en el caso de la primera persona de la Trinidad, es el plan que Dios tenía desde un principio para la salvación. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio ¿de quién? De Dios. El que había prometido antes. Ese era el plan original de Dios para salvación. Ya el Señor sabía todo. Hay personas que se preguntan, ¿qué sería de nosotros si Adán y Eva no hubiese pecado? Olvídense de ese cuento, ya pasó y el Señor ya tenía el plan de salvación preparado también. Dice el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El Señor mostró realmente por las escrituras de dónde venía el Salvador. De eso no tenemos duda. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Cristo venció la muerte. Se está dando cuenta que estos versículos son tan llenos de ese evangelio que se dice que la carta de los Romanos es la carta más cargada del evangelio, de esa revelación divina. Dice que Cristo por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Y yo quiero pararme aquí. Yo no sé si aquí hay alguna persona que cree en los apóstoles de hoy en día. Los apóstoles de hoy en día, quizás ellos en su creencia están bien convencidos que son apóstoles y en su convencimiento están bien equivocados realmente que son apóstoles. Porque el apóstol Pablo dice en la palabra, por quien recibimos, está hablando directamente de ese grupo de personas o de apóstoles, la gracia y el apostolado. Claramente falsos son los apóstoles hoy en día. Por eso decía, yo no sé si usted cree en ellos o no, pero yo tengo que hablar lo que dice la palabra de Dios. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Se da cuenta que hay una diferencia cuando Él se nombra como el grupo de los escogidos y como apóstoles, y cuando nos nombra a nosotros entrando en el grupo de los romanos, dice, de los cuales ustedes están llamados a hacer o a ser de Jesucristo, a pertenecer realmente a Jesucristo. Este fue realmente el plan original de Dios, porque es el evangelio de Dios, dice la palabra de Dios, porque es a través de Jesucristo que Dios nos da salvación. En el versículo 5 nosotros vemos claramente por qué no debemos seguir esa corriente de apostolados, esa corriente de profetas, que no lo explica aquí, pero que realmente está afectando hoy el evangelio de Cristo. Porque ¿sabes qué? La palabra claramente dice que el Señor es el fundamento de la iglesia, Cristo, ¿verdad? La roca que desecharon. Y ahí comienza a nombrar también los apóstoles. ¿Cuántas veces el Señor va a poner los fundamentos de la iglesia? Muchas veces. ¿Cuántas veces se pone un fundamento de un edificio? Una sola vez. Una sola vez.
El Señor puso los fundamentos de la iglesia una sola vez. O sea, nosotros somos una iglesia, entiéndame esto, católica. Te dice, pero si yo entré en una iglesia cristiana, evangélica, bautista. No, nosotros somos una iglesia católica, significa universal, ¿verdad? Lo que pasa es que el catolicismo la agarró y lo abrazó. Nosotros somos una iglesia cristiana, evangélica, apostólica. Una iglesia universal, una sola iglesia. Y los fundamentos fueron dados y establecidos por el mismo Señor Jesús. Amén. Ese es el poder que el Señor nos ha dado. Y el evangelio, si usted nota, tiene unos destinatarios específicos. ¿Cómo es así? ¿Cómo así, hermanos? Si el evangelio es para todo el mundo. Sí, quizás muchas personas lo van a escuchar, pero hay unos destinatarios específicos en los cuales reposa ese evangelio. Juan 3:16, el texto más famoso, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dice que lo amó, que nos ama a todos. Pero dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿Dónde reposa ese evangelio, ese creer? En los que creen, en los que creemos realmente. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio realmente reposa en nuestras vidas, reposa en nuestros corazones porque creemos. Y ni siquiera esto no es ni de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo que el Señor nos ha dado para que nosotros creamos en Él. Tercero, el poder de Dios. Hablábamos que es de acción, el poder de accionar, ¿sí? Y nosotros vamos a buscar aquí en 2 Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Dice, procura, depende de nosotros, presentarte ante Dios aprobado. Está hablando de el accionar de nosotros. Ese poder, esa capacidad inherente, ese poder que Dios nos ha dado, nosotros debemos usarlo, desarrollarlo a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de esa fe, ese creer y esa búsqueda del Señor. Procura con diligencia, procuremos cada día más con diligencia, presentarnos ante Dios aprobados, no reprobados, no como el caso del que dice la palabra de Dios, que la obra del tal será quemada, aunque se salvara como por llamas. No, que no seamos de ese grupo, sino que realmente nosotros seamos aprobados delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. No debemos avergonzarnos del evangelio. No debemos sentirnos incapaces de presentar el evangelio. ¿Sabes por qué? Primero, porque no es de nosotros ese evangelio, es de Dios. Segundo, no es que si yo hablo bonito y la gente me cree y la gente le parece bien chévere el predicador, entonces resulta que se acoge a ese evangelio. No, resulta que es el Espíritu Santo quien convence a la persona. Yo simplemente tengo que decir como el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, para llevar un mensaje. Eso es como si usted trabajara realmente con un presidente y usted fuese su cartero o su embajador, para hacerlo más cacheroso, su embajador, y usted, el presidente le dice, llévele este mensaje a esta gente. Y usted va con mucho orgullo porque viene de parte del presidente, se para y da el mensaje. Estas palabras manda a decir el presidente. Resulta que ya usted no es esclavo del mundo. Nosotros ahora somos esclavos del Señor. Quizá usted diga, no, pero tampoco así esclavos. No, la palabra siervo significa esclavo.
no hay de otra. Y si usted no es esclavo de Dios, es esclavo del mundo. Aunque no lo vea así, sencillamente es así. Esclavos de Cristo. El apóstol Pablo dijo, porque soy siervo de Jesucristo, siervo de Dios, para llevar ese mensaje de salvación. Que nosotros procuremos con diligencia presentarnos ante Dios, no ante los hombres. Porque ante los hombres pudiéramos estar aprobados, pero reprobados delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay hombres hoy en día que están reprobados delante de Dios por querer manipular la palabra de Dios y por querer mantener las iglesias llenas de personas y no llenas del evangelio. Dice que usa bien la palabra de verdad. La palabra usar aquí en el griego significa trazar una línea correctamente. Resulta que la palabra de Dios tiene una línea trazada correctamente desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué quiere decir eso? Que no quiere decir eso que yo no puedo predicar como prediqué hoy de 2 versículos, sino que de esos 2 versículos yo no puedo salirme del contexto inmediato y mucho menos de la Biblia para llegar y enseñarle, hermano, ustedes tienen poder, hagan lo que ustedes quieran porque ustedes son victoriosos y todo el mundo sale, guau, guau, y ninguno predica el evangelio. No, dice poder significa trazar bien la palabra de verdad. Y para eso el Señor nos hace un llamado a que debemos estudiar las Escrituras. ¿Sabes qué? Hay personas que con mucha buena intención malinterpretan algunos textos en algunas oportunidades por la redacción que tiene Reina Valera. Pero hoy en día nosotros tenemos una gran variedad de instrumentos, de materiales bíblicos, por lo cuales nosotros podemos llegar y comparar 5, 6, 10, hasta 20 versiones, a ver si lo que creía yo que el texto decía, según la traducción, es correcto. Hay una Biblia, que la vi por ahí en una silla, no me recuerdo el nombre, nosotros decimos la Biblia de los pinitos, porque tiene un poco de pinos ahí al frente. Creo que usted la tiene, hermano. Dios habla hoy. Ajá. Esa Biblia es un diccionario. Hermano, lo que usted no entienda en Reina Valera, léalo en esa Biblia. Pero tracemos bien la palabra de verdad. Resulta que ese poder que Dios nos ha dado es para que nosotros presentemos realmente el evangelio. Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la muerte. Recuerde lo que dice Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué nos merecemos nosotros por nuestros pecados? La muerte. ¿Y quién pagó por esos pecados? Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este evangelio es poder de Dios para salvarnos, para rescatarnos de la muerte. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues valorar realmente ese mensaje de salvación que Dios nos ha dado. ¿Qué les parece si nosotros buscáramos cada día más realmente el agradar a Dios con nuestras vidas? ¿Cómo se sentiría o cómo se puede sentir ese Señor que es nuestro amo, nuestro Señor, quien nos rescató, quien dio a su Hijo único a morir en la cruz para nosotros no pagar eso que merecíamos, que es la muerte? Porque no había otro pago. Y cuando la Biblia dice, porque la paga, cuando dice porque la paga, está diciendo que no hay otra cosa más grande que debe pagar el hombre por el pecado, sino con la muerte. Así como decimos popularmente, todo tiene solución menos la muerte. ¿Es así o no es así? Cualquier cosa, deudas, discordias, pleitos, contiendas, hambres, escasez. Nosotros, por aquí hay varios venezolanos, estamos varios venezolanos. Se puso difícil, nos vinimos para acá. Colombia va por la misma, le cuento.
Lo digo porque lo viví. El aumento de precios, toda aquella cosa, pero ese no es el tema. Pero si se pone difícil, vamos para otro lado. Hermano, llevamos los hermanos de la iglesia, que van con nosotros. Vamos, hermano, que ya tenemos experiencia. Es así, pero la muerte es el pago más grande. No tiene solución ante el hombre, pero ante el Señor, Él pagó por la muerte. Él pagó por nosotros. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Así es. Para concluir, leemos el versículo 17. Vamos a leerlo completo, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Eso significa a todo el mundo, al que tengas al lado y al que tenga después. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí es cuando nosotros nos volvemos un poco enredados. Dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Y veamos lo que dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y entonces, ¿quién va a vivir si el justo es el que va a vivir por la fe? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Pero resulta que yo no soy justo por mi propia justicia. Yo soy justo porque el Señor me ha hecho justo a mí. No depende de mí. Yo entiendo, hay personas que creen que la salvación se pierde. Esas son doctrinas dentro de la iglesia. Y yo entiendo porque dicen que tienen que cuidarla, debemos cuidarla. Pero ve lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada. Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas. Y resulta que el versículo 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, lo estaba leyendo mal, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos justifica? Dios mismo nos justifica a través del sacrificio de Cristo. ¿Quién nos va a separar? Ninguna cosa creada, incluyendo usted mismo, incluyéndome yo mismo. Porque resulta que no depende de mí, no depende de lo que yo haga. Porque si la salvación dependiera de mí, ahí mismo donde está usted sentado, aquí mismo donde yo estoy parado, la perdemos en cualquier momento. Entonces, ¿qué hacemos? La perdemos, la recuperamos, la perdemos, la recuperamos, la perdemos. No es así. La salvación depende de Él, que es quien me justifica, que es quien me escogió. Y el que me escogió no se equivoca. Y el que me escogió, dice la Biblia, que nos perfeccionará. El que comenzó la buena obra en nosotros no nos va a abandonar. No nos va a abandonar. Hermanos, dice la palabra de Dios en textos tan conocidos como Juan 3:16, que lo leímos hace un ratico, para que todo aquel que en él cree no se pierda. No seamos malos evangelizadores tampoco, diciéndole a la gente ese texto para que crea, y después que crea usted le dice, sí se puede perder.
Entonces, ¿para qué le dijo ese texto? Busque otro. En la misma gran comisión, muy conocido por todos, al final dice, del Espíritu Santo, dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no nos avergoncemos del Evangelio. Entonces, entendamos que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en Él cree, sea romano. Ahí dice, sea judío, o sea, crea en la ley o no crea, se salva a través de Cristo. Sea romano, sea de cualquier raza, indígena, musulmán, árabe, español, venezolano, colombiano, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Entonces, prediquemos ese mensaje de salvación, llevemos ese mensaje de salvación porque no es de nosotros y Dios nos ha dado el poder para que nosotros podamos llevarlo a tantas personas que lo necesitan el día de hoy. Yo no sé usted, pero de aquí tenemos que salir, hermanos, a predicar el Evangelio realmente, a predicar el Evangelio. Hay gente que tiene hasta cantidad de personas que se van para el infierno. Yo no creo en eso. Eso solamente lo sabe Dios. Pero realmente hay muchas personas que están muriendo sin Cristo. Y yo avergonzándome del Evangelio. Y yo no predicando la palabra. No puede ser. El Señor me ha confiado a mí. El Señor nos ha llamado a nosotros. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios lo ha traído. Usted está aquí porque Dios ha confiado el mensaje de la palabra para que usted lo lleve. No es que tenga su confianza en usted, sino que Él lo ha escogido para llevar ese mensaje y nosotros lo que tenemos que hacer es predicarlo, más nada. Así de sencillo. No crea que lo estoy regañando, está un poquito emocionado. Sí, pero realmente es así, hermano. Tenemos un gran mensaje. Tenemos las mejores noticias. ¿Por qué usted cree que se llama las buenas noticias? Porque realmente son buenas. Porque vienen de un Dios bueno. Así que llevémonos ese mensaje que es la palabra de Dios. Quizás no lo que yo le dije. Algunos estarían pensando otra cosa. Como dice el pastor George Ley, quizás hay unos que están pensando, pero al hermano le quedan los pantalones feos, pero ve cómo le queda la camisa. No eso, no importa, está bien. Pero el mensaje de la palabra, llevémoslo en nuestros corazones y expresémoslo a tantas personas que lo necesitan hoy en día. Amén. Oremos. Padre eterno, Señor, te damos gracias por tu palabra realmente, Señor. Te damos gracias por esta maravillosa palabra de verdad, por esas buenas noticias de salvación. Te damos gracias, Señor, porque a través de ese mensaje, a través de Cristo en la cruz, a través de esa fe que tú nos has dado, nosotros podemos tener hoy en nuestros corazones la convicción de ser salvos, Señor, a través de todo lo que tú has provisto para que nosotros lleguemos a ti, Padre eterno. Te damos gracias, oh Dios, porque no depende de mí ni del esfuerzo que yo haga. Te damos gracias, Señor, porque no es salvación más obras, no es salvación más misa, no es salvación más confesiones, no es salvación más cualquier otra cosa que el hombre pueda inventar, sino es salvación en Cristo Jesús a través de esa fe que tú nos has dado, Padre eterno. Te damos gracias por ello, Señor. Realmente agradecidos estamos, Padre eterno, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente en Cristo Jesús. Porque no murió ni Pedro, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni ninguno otro que pudieran llamar santos en alguna iglesia, sino solamente Cristo Jesús murió para perdón de pecados. Porque la paga del pecado es la muerte, pero más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Padre eterno. Gracias, Señor, de verdad. Agradecidos estamos con tu bendita y divina palabra. Ayúdanos realmente porque nuestras propias fuerzas no podemos, Señor. Pero en ti sí, en tus fuerzas, con tu Santo Espíritu, con tu poder, para que nosotros podamos mantener, Señor, o mantenernos firmes en tus caminos,
y al mismo tiempo predicando el mensaje de salvación, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, vamos a orar para terminar el culto en esta mañana y encomendarnos en las manos de nuestro Señor. Soberano Padre Celestial, gracias te damos una vez más por este tiempo que nos has permitido estar aquí, Señor, reunidos, adorándote, glorificándote, Señor, exaltando tu nombre, Señor, y conociéndote cada vez más y mejor, conociendo tu palabra, conociendo cuál es tu voluntad para nosotros, Señor, y conociendo, Señor, qué es lo que tú nos has encomendado, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros siendo indignos, Dios, tú nos has confiado, Señor, la predicación de tu palabra. Señor, porque eres tú quien nos capacitas y eres tú, Señor, por la obra que haces en cada uno de nosotros, llevándonos, Señor, a sentir compasión por los demás, la misma compasión que tú sentiste por cada uno de nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos poder, fortaleza, ánimo para poder cumplir con esta gran comisión, Señor, para dar a los demás por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor, para que podamos estar dispuestos, Señor, aún a entregar nuestras vidas por amor, Señor, a tu palabra, por amor a ti y por amor a los que aún no te conocen, Señor. Te alabamos y te bendecimos y en tus manos nos encomendamos en este momento, que al partir de este lugar, Señor, tú nos sigas guardando, que tú nos traigas, nos lleves con bien así como nos trajiste con bien, Señor, y que tú nos traigas nuevamente a este lugar para seguir congregados juntos, Señor, en armonía, alabando, glorificando tu nombre y deleitándonos, Señor, en tu presencia, en la compañía también de los unos de los otros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos, hermanos. No olvidemos saludarnos para tener ese amor fraternal antes de irnos a nuestros hogares.